en Humahuaca, por ejemplo, la municipalidad ha prestado un espacio, ha habilitado un espacio que es el que usa la facultad, y entonces por eso les quería preguntar antes de ir a la facultad y averiguar y pedir que se habilite el espacio, digamos, eh, para tener alguna presencialidad. Por eso les preguntaba primero si les parece que nos podemos reunir. Está bien. Yo había pensado que para tener una clase presencial tiene que ser en la facultad, ¿no es cierto? En el Carmen, en la sede de la facultad, en la sede de la licenciatura en turismo. Bueno, si tenemos limitaciones de espacio, probablemente no lo vamos a resolver. Ah, y ya sabía la profe que no se podía volver. Ah, acá claro, Andrea pregunta si sería un solo encuentro presencial. Sí, sería solo un encuentro presencial, que tendríamos una clase de carácter teórico práctico para hacer una experiencia de campo y reunirnos a analizar, digamos, el resultado de esa experiencia de campo. Acá algunos compañeros ponen que ellos sí pueden. Tenemos que saber, por ejemplo, si están teniendo abonos, si van a poder trasladarse, digamos, a la sede. Bueno, y si hay alguna posibilidad, nosotros iniciaríamos el trámite con la coordinación para saber si se puede realmente tener esta clase presencial, pero no queremos hacer el trámite de pedir la habilitación y que se disponga todo lo necesario y después nadie pueda ir, digamos. Tendríamos que estar un poco de acuerdo. Profe Marcela, profe María, buenas tardes. Hola, Hola Jorge, ¿cómo buenas estás? tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, buenas tardes, profe, un gusto escucharla. Gracias, igualmente. Bueno, algunos compañeros ponen que sí, pero son pocos, ustedes son más bien muchos, digamos, tendríamos que tener alguna idea más ¿Sobre qué tema están acabada, hablando, digamos, profe? Disculpe 5 o 6 por haber personas entrado un poco tarde. Ay, ya que recién. No, que teníamos la inquietud de dar una clase teórico-práctica presencial para tener la oportunidad de interactuar de forma presencial y hacer una experiencia de campo, y entonces en esa clase analizar, digamos, los resultados de esa experiencia de campo. Sobre todo porque vamos a Maravilloso, tener profe. que plantear el trabajo final, pero no queremos pedir el aula y ver que se abra la facultad para que se dicte esa clase y después no pueda ir la mayoría, por ejemplo. Porque en ese caso no tiene sentido, digamos, seguimos en la virtualidad y no movilizamos la facultad y qué sé yo. Profe, ¿y tienen idea dónde podría ser eso? En la sede de la facultad tiene que ser. Maravilloso. El Carmen, claro. Hay bastantes alumnos que están poniendo que sí pueden. Pablo dice que el semestre pasado fueron a dar una exposición presencial de introducción al turismo, que estuvo buena la experiencia y sobre todo porque nos vimos por primera vez con nuestros compañeros. Sí, la verdad que para nosotros como antropólogos también es muy importante la interacción cara a cara, digamos, real,
o presencial, y entonces era interesante la posibilidad de reunirnos al menos en una, ¿no? En una clase. El año pasado no tuvimos esa oportunidad porque todas las sedes estuvieron cerradas. Ahora paulatinamente se van habilitando algunos espacios, pero se tramitan esos espacios porque como ya iniciamos este cuatrimestre en la virtualidad y teníamos todo programado fundamentalmente en la virtualidad, no están asignadas las aulas, los horarios, millones de cosas que tienen que ver con los edificios, y entonces para dar esta actividad tendríamos que gestionar el espacio, ¿no es cierto? Sí, en realidad tendría que ser o un martes o un jueves en el horario de clase. Por ahí se extiende un poco más lo que es teórico práctico y la juntamos en un solo día para aprovechar el tiempo. Pero bueno, no contabilicé cuántos, pero son bastantes los que nos dicen que podrían, así que este, bueno. Ah, mira, Jorge va a ir en bici. Bien, buenísimo. ¿Cómo van con los prácticos? ¿Todo bien? Deseosos del Ya debate, estamos la profe. mayoría. ¿Sí? Cada lectura, cada autor es un aprendizaje nuevo y Profe, una la verdad consulta. que nos pone a punto. Sí, te escuchan. Profe. Sí, 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 te escuchamos. Yo le quería preguntar a la profe Marcela, en el aula virtual, el trabajo número 6 está como 12 días de retraso, pero ella sí puso que se presentaba hoy día, teníamos para presentar hoy día hasta las 23. Sí, ¿Cómo con 12 días de retraso? No te entiendo. Profe, tenía para fecha de entrega el 13 de octubre, pero el trabajo práctico es el 6. En la parte de arriba donde nos da los textos, todo dice hoy día 26 hasta las 23:59. A mí me sale así. No sé si a los chicos lo pudieron ver. A ver, me fijo. O sea, yo ya lo entregué. Sí, profe, a mí también me sale igual. A mí también, profe. Ahora me fijo. Yo puse el día 26. Vaya Dios a saber qué habré tocado. Pero igual tiene el poder, profe, de poder modificar la fecha y actualizarla, así que no hay ningún problema. Sí, sí. Estoy tratando de entrar a la parte donde dice la fecha y me está mandando a todos lados. Ya la modifico.
Ahí en el cuerpo de la explicación de lo que va a ser el trabajo práctico 6, veo que dice fecha de presentación 26 de octubre de 2021. ¿Dónde es Gisela que tiene otra fecha? Sí, Sí, profe, en el ahí trabajo está dice eso, la fecha, pero pero para ahí. Habla, Gisela. Te dejo. Bueno, sigo. Profe, donde está la opción de entrega, donde dice cargar, adjuntar el archivo, ahí dice, ya ayer yo me fijé y decía 11 días de atraso. Por eso lo había consultado también con Gisela y bueno, ella me decía que aparentemente lo habían cargado mal. Ah, capaz que yo lo consigné en el cuerpo y no en la opción esa. Bueno, es hoy nomás, así que no hay problema. Ahora lo cambio. Sí, ahí lo estoy viendo. Bueno, acá sigo, estaba mientras dejaba que resuelvan esas cosas, estaba viendo el tema de mi PowerPoint. La tecnología o mi computadora me parece que me está abandonando. Bueno, con este práctico, esta semana concluimos la unidad 2, antropología y turismo, digamos el vínculo de la antropología y turismo y los aspectos que he estado mirando o que mira fundamentalmente la antropología en torno al turismo, ¿no? Y si bien, por ejemplo, hemos estado viendo que en general los estudios antropológicos en torno al turismo han estado analizando en particular el vínculo entre entre el receptor, ¿no es cierto?, entre la población local y los turistas. Estamos viendo, por ejemplo, en los textos que estamos analizando, que ese vínculo es mucho más complejo, ¿no? El texto de Norma Fuller es bastante específico, por ejemplo, en ese caso, pero también los problemas negativos que ha generado el turismo o la práctica turística al interior de las comunidades locales, como son los los textos que analizamos la semana pasada, ¿no? Del caso del turismo en Perú. Ven que vamos avanzando desde un nivel regional donde el avance del desarrollo turístico llegó antes, este turismo cultural, el turismo rural comunitario, múltiples propuestas de turismo que, que están avanzando paulatinamente. En el caso de Jujuy las vemos ya con una amplia trayectoria y con procesos de aprendizaje por parte de las comunidades locales, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a los textos que hemos estado mirando? Ahí está la presentación. No sé por qué me quedó tan grande. ¿Se ve bien? ¿Ustedes ven bien? Se ve como Perfecto, entrecortado, profe. profe. Ah, sí, a mí también, pero no sé cómo. No sé si. Este, no, ahí ya ni siquiera lo ven. Bueno.
De todos modos, ¿se entiende lo que dice, profe? Porque parece que es la primera línea, ¿no? Sí, es la primera línea que parece que se desconfiguró. Se desconfiguró el power, pero hoy hemos estado todo el día con problemas con el internet y con el power también, así que mientras se pueda leer, un párrafo, digamos, de Daniel Santana, del texto de Santana, que es uno de los primeros, la editorial Ariel, que publica ese texto de Santana, es una editorial española y son investigadores españoles también los que están también en proceso de sistematización de los avances de los estudios antropológicos en torno al turismo. Por un lado, hay unos textos muy interesantes también que hemos podido acceder con relación al turismo, ¿no? Y al patrimonio. Y él está señalando, a pesar de la distancia, de este interés que se volvió como repentino, digamos, ¿no? Sobre todo para los ámbitos locales, que empiecen a llegar grandes cantidades de personas a lo largo de todo el año, ¿no? Con diversas expectativas, pero bastante parecidas, podríamos decir, y se las empezó a ver transitar por lugares donde hasta hace poco solamente habían poblaciones locales, ¿no? Estos pueblos, estas comunidades, por ejemplo, que hemos podido analizar en el caso peruano, dan cuenta de ello, pero también, por ejemplo, en Tilcara, en Humahuaca, unos años después, también se ve esta creciente afluencia de turistas, ¿no? En busca del exotismo, en busca de algunos en particular de conocer, de interactuar, de conocer, de profundizar su conocimiento con respecto a las otras culturas, como le decía en la clase anterior, muy vinculado también a lo que tradicionalmente fue el conocimiento antropológico, ¿no es cierto? La búsqueda antropológica. Van a ser este tipo de inquietudes las que van a mover a estos grupos, a estos grandes grupos de personas a conocer a otros, ¿no es cierto? Y que en términos de Santana, ay, se me va muy rápido. Perdón, ahí va de nuevo la siguiente. Santana es bastante crítico y en general todos los textos antropológicos que hemos estado viendo también lo son. Está lento, hay que esperar. Ahí va. Son bastante críticos con respecto a los efectos que ha provocado el turismo, ¿no? Y dice Santana, no son violentos ni indisciplinados, pero conquistan con el poder de su moneda y son esperados con ansias por los gobiernos y las administraciones que están muy necesitadas por sanear sus economías, ¿no? Y sobre todo la explosión de la que están dando cuenta, por ejemplo, los textos de Radovich y Balazote también de los últimos años, sobre todo a partir de los 90 hasta la actualidad, tienen que ver con la neoliberalización de la economía, digamos que no ha dado los resultados que se esperaban. No era que el libre mercado por sí solo se iba a autorregular e iba a incluir a todos los sectores, ¿no? De la economía, tanto formal como informal. Y entonces
la desregulación de la economía y algunos que son un poco más viejitos como yo o que han estudiado un poco más estos temas, pueden ver que la privatización de múltiples empresas, en el caso argentino, el cierre del ferrocarril, pero por ejemplo en la década de los 90 la desregulación implicó, por ejemplo, la privatización de la empresa de teléfonos, de Entel, ¿no es cierto?, que pasó a manos privadas y distintas empresas se dividieron distintos sectores de nuestro país y entonces entró Entel, Telecom, Telefónica, o Entel era la Argentina, entró Telecom y Telefónica, que se repartieron distintas regiones del país. El correo argentino, que era público, pasó a ser privado y que sigue siendo privado hasta la actualidad. Como les digo, el cierre del ferrocarril, pero vino a coincidir con una caída masiva de los precios de los minerales. En mi caso, que para mi tesis doctoral investigo el tema de la minería, por ejemplo, se ve en la década de los 90 un retroceso de las inversiones mineras en toda la región, no solo en Argentina, que obligó a los estados nacionales a modificar sus legislaciones, ¿no?, para despertar el interés en las inversiones extranjeras, porque se creía que en este proceso de desregulación económica se iba a traer mayores inversiones y que esas inversiones iban a ser las que den trabajo y produzcan el tan esperado, digamos, desarrollo económico de las distintas regiones. Lo que se vio finalmente es que no era así, que no fue así. Las empresas se privatizaron. En el caso de Jujuy dejaron a muchísima gente sin trabajo y además Jujuy, que es una provincia minera, tenía, por ejemplo, Sapla, que se privatizó, era una empresa del Estado, pero también tenía otras minas muy importantes de estaño, de plomo, de plata, que la mayoría quebraron. Digamos, la única que siguió trabajando con unas medidas de ajuste muy severas, digamos, terminó siendo, por ejemplo, el Aguilar, pero que en realidad toda esa gente desempleada no tenía dónde conseguir trabajo, ¿no? Y entonces se constituyó, digamos, en el escenario propicio para el desarrollo de esta industria que venía creciendo desde los 90, o sea, a lo largo de la década del 90, el turismo creció casi el 200%, dice Radovich y Balazote, y entonces las expectativas de inclusión de cada vez mayores sectores de la sociedad en esta práctica se constituyó en algo palpable, digamos, y los estados empezaron a adecuar sus legislaciones, pero también a promover la actividad turística en todas las regiones. Y vamos a ver, por ejemplo, una de las estrategias, como ya les dije, y lo vamos a ver en el caso particular de la quebrada de Humahuaca, fue la patrimonialización, la propuesta, la presentación de la quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad, que se constituyó en una ventana de promoción turística muy importante para el caso de la quebrada, ¿no? Pero que estas cosas ya venían pasando desde mucho antes en la región andina, por ejemplo, en Perú, en toda esa región vinculada al Cusco y a Machu Picchu, que se descubre en los 50, pero que se constituye en un atractivo turístico durante los 70, que se va a volver en un turismo masivo y que además con el tiempo se va a ir extendiendo a otras regiones, se va a ir diversificando y de allí surgen los trabajos que estamos viendo en el caso peruano, ¿no?
Mirá, y se me va la... Pero esta conquista que se produce por la moneda, lo que está viendo la antropología es que está produciendo una depredación, digamos, muy grande en los territorios porque van generando un conjunto de cambios con esta industria que se considera sin chimeneas, digamos, vamos a ver de dónde surge, pero vamos a empezar la semana que viene, en la siguiente unidad, mirando el turismo y el desarrollo sustentable, ¿no? Porque la idea, el concepto de sustentabilidad va a venir un poco después y se instala y se consolida, sobre todo relacionado a la necesidad de conservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras, ¿no? Y entonces estamos viendo que los estudios antropológicos, como les vengo diciendo, están analizando los efectos del turismo, tanto positivos como negativos, los cambios que se producen al interior de las sociedades, y algunos dicen cambia la sociedad, no cambia necesariamente solo la sociedad receptora, sino que también va a cambiar la sociedad emisora, digamos, o los grupos que entran en este contacto intercultural. Otros estudios están viendo en particular los cambios socioculturales o el contacto intercultural, que es lo que está reflexionando Norma Fuller, la comunicación intercultural. Y si bien podemos decir, lástima que no se termina de leer todo lo que dice esta Filmina, si bien la antropología comprobó, digamos, antes o después de la Segunda Guerra Mundial, que los cambios son inherentes a las dinámicas sociales, y que están caracterizados por variaciones en las ideas, en los valores, en las creencias, ¿no? Ligados a cada región y a cada época, o sea que están situados históricamente, pero también geográficamente. Vamos a ver que cuando estos cambios se dan no solo a un ritmo acelerado, sino que también van siendo distorsionados por la influencia de las necesidades del desarrollo turístico, vamos a ver que se van a empezar a producir un conjunto de elementos, digamos, de procesos que van a deteriorar a estos grupos originarios, que además, por ejemplo, la industria turística por sí misma, por ser mayormente estacional, no va a cubrir todas sus necesidades a lo largo de todo el año, y entonces se suele considerar inapropiado, digamos, pensar que las comunidades solo van a representar su cultura para el turismo, pero que la van a abandonar definitivamente para constituirse en actores o en representantes y representaciones de su propia cultura, ¿no es cierto? Y son estos algunos de los elementos que estamos viendo, que estamos analizando en las distintas propuestas de desarrollo turístico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá por dónde vamos? ¿Se han entendido las características de los estudios antropológicos en torno al turismo? Al cambio cultural, interrumpan cuando quieran preguntar algo, tienen alguna duda o no estoy siendo clara. La aculturación es un concepto acuñado por la antropología que está dando cuenta del cambio, ¿no? Del cambio en las culturas. Y entonces el texto dice, se trata de un tipo específico de cambio cultural
analizado en este caso por la antropología del turismo, y se refiere especialmente a los procesos que provienen del encuentro entre dos o más culturas, las cuales se ven afectadas. Sí, recuerden que en los textos que venimos viendo dicen el interés de la antropología por el turismo sigue dando cuenta básicamente, digamos, del interés fundacional, digamos, de la antropología por la cultura y el cambio cultural, ¿no es cierto? Y entonces estos conceptos se están aplicando a la temática turística sin que sean estrictamente o solamente propios de la antropología del turismo, ¿no? En muchos casos se toma como punto de partida la teoría dual de la modernización, y esta teoría la señalan Radovich y Balazote para hablar de la antropología norteamericana, y entonces van a considerar que ambos grupos, en tanto individuos de diferentes culturas como polos opuestos, entidades autónomas con una dinámica propia, van a ser de alguna manera traccionados, ¿no es cierto? Porque el sector más desarrollado moderno tendería a generar automáticamente el progreso en el sector más tradicional o atrasado. Y en realidad, y entonces van a excluir o van a desechar todos estos procesos estructurales que van a moldear y condicionar las diversas instancias de interacción. Y ahí estamos viendo, digamos, que en realidad de lo que están dando cuenta los mismos Radovich y Balazote y los otros textos también, es que este proceso no se da como se pensó originalmente, ¿no? Desde las propuestas de desarrollo sustentable, y ellos están hablando en particular de esto porque ellos, me da la impresión que la propuesta de desarrollo turístico que genera Neuquén para su provincia es un trabajo interdisciplinario que han estado tratando de visibilizar cada uno de los aspectos que pueden visibilizar y que se constituyen en atractivos. Han construido un imaginario y un relato sobre la historia, por ejemplo, en el caso de San Martín de los Andes, vinculados a las características de la colonización, pero también toman elementos de la población originaria, y a eso le suman el atractivo del turismo, del ecoturismo, se llama el turismo de los de esquí. Sí, Jorge, te escuchamos. No te escucho. Ah, ahora sí. Hola. Hola. Te escuchamos. Profe, bueno, en este caso es muy interesante los análisis que hacen, o sea, de dónde están tomando, con respecto a la política de Neuquén. Primero y principal se enmarca sobre el ecoturismo. Dicen que la política de la provincia va a ser enmarcada en el ecoturismo. Y esta debería ser multiculturalidad, que nosotros claramente la vemos cuando van relatando acerca de los conflictos que hay entre los lugareños, entre los originarios representados por los mapuches y entre los extranjeros que están y que viven o que han hecho empresas turísticas. Se nota que hay una multiculturalidad en ese espacio territorial. Pero el problema es que Neuquén comienza a encaminar una política única en el marco del ecoturismo, entendiéndose como turismo sustentable, quizás turismo de naturaleza. Es por eso que el autor comienza explicando cómo este ecoturismo se puede encasillar en varias definiciones, pero cómo también los intereses, no solamente de los gobiernos, sino de las empresas y de los organismos multilaterales, muchas veces usan este término para plantar o para realizar diferentes políticas.
Neuquén lo hace y comienza a instalar, hace una campaña de marketing muy fuerte a nivel internacional, instalando casualmente esto, pero unificando lo que debería ser algo de rico como la multiculturalidad. En este caso no lo dice de esa manera, sino habla de de una sola cultura, de un solo núcleo cultural, con la multiplicidad de paisajes que reflejan lo que podrían ser los Alpes suizos. O sea, trata de llevar en el mostrador o en la vidriera internacional como que Neuquén es parte de Europa, pero está en América, y donde estas culturas, y no hablo de las culturas originarias, sino estas culturas que han llegado y que han fomentado, que se han fortalecido y que hoy comparten, supóngase la belleza. Y ahí está cuando uno comienza a hacer un análisis acerca de qué realmente es el ecoturismo, o sea, a quién está beneficiando. Y acá también podemos mezclarlo a lo que hablamos en anteriores oportunidades acerca del turismo rural, ¿sí? O sea, toda aquella persona que tiene dinero tiene la posibilidad de hacer turismo rural. Y acá viene también el problema de los conflictos con las comunidades mapuche, que tienen los conflictos. A ver, está bien, ustedes están haciendo, ya están explotando dentro de mi territorio. Y no afecta solamente a una comunidad, afectan a varias comunidades. Queremos entrar a la negociación, queremos comenzar a debatir. Y bueno, nos hemos escuchado una vez, nos hemos escuchado dos veces, vamos a generar algunas actividades que pueden llegar a molestar. Y en este caso es el levantamiento, los primeros cortes que se comenzaron a realizar cuando recién ese poder de movilización que han tenido estas comunidades frente a un evento tan grande como es, yo hice, así me acuerdo, creo que es Nico, ¿no? De verdad que anoche estábamos hablando con Ara y Mariana, creo que es Nikon, donde hay 500 personas más o menos de todos los lugares del mundo que vienen, donde aparecen las comunidades como conflictivas, entre comillas, ¿sí? Recién le dan importancia, y recién dice, estos, no sé si actores, esta parte de lo que podría ser, hay que llamarlo, hay que ver de qué manera podemos ayudarlo. Bueno, por eso es muy interesante cómo usted lo está enfocando, porque nos está reflejando cómo, en este caso, el Estado está utilizando este marco del ecoturismo para poder presionar y para poder realizar políticas, una política donde no están sentadas todas las partes, donde deberían estar sentadas las partes, donde priman únicamente el negocio, la economía y los intereses privados nada más. Claro, era una receta. La propuesta que desarrolla Neuquén es una receta ideal que se le vendió, que llegó a toda América Latina en una época en particular, digamos, y ellos lograron implementar, por ejemplo, atraer grandes cadenas internacionales. Era algo que generaba muchísima expectativa por la inversión y también por el tipo de turismo que atrae. Y entonces se construyó un imaginario y un relato desde el Estado que además les brindó ciertas garantías a esas empresas para instalarse en estas regiones, ¿no es cierto? Es un proceso donde las poblaciones originarias, cuando se pensó esta propuesta de desarrollo, eran otros que estaban ubicados todavía dentro del paisaje, ¿no? Si uno se aleja un poco de San Martín de los Andes, puede acercarse a la naturaleza, y dentro de la naturaleza está también, dentro del paisaje, que citan Radovich y Balazote, una nota periodística de Diario Clarín, donde la periodista que está escribiendo el texto dice, dentro de la naturaleza se puede ver también a las poblaciones originarias, ¿no? Sí, Jorge. Profesor, es un dato no menor, porque todo el trabajo que presenta hacen el análisis de la nota de Clarín. Y casualmente anoche, hablando con Mariana, teníamos posiciones encontradas, porque
¿Por qué? Porque decíamos que el diario Clarín, o sea, el grupo hegemónico, tiene intereses también, independientemente que sea un medio de comunicación. ¿Y cuáles son los intereses? Y vinculábamos casualmente con el vínculo con la familia que están en las hidroeléctricas, por ejemplo, en el sur. Hay muchos intereses. Y es por eso que como uno va redactando, bien lo dice usted, por ejemplo, despectivamente prácticamente al originario, es como si fuese solamente un condimento nada más de la naturaleza. Si hay pino puede haber, no sé, queña, es un ejemplo nada más, o sea, pero nada más que eso. Entonces, por ahí uno que comienza a leer otros textos más, como por ejemplo el de Margarita Barreto, acerca de que nos da la aproximación del etnoturismo, de medianamente cómo podría ser, y donde nos da la posibilidad de que nosotros podamos soñar de poder realizar algo más concreto, nos podemos ver reflejados en este texto también cómo las tradiciones inventadas de Eric Hobsbawm, por ejemplo, se van perfilando y se van fortaleciendo en en este espacio donde el gobierno también es cómplice y donde los medios de comunicación son cómplices, porque ellos son también lo que van, perdón, lo que van construyendo este relato. Y es muy claro de cómo va desnudando este autor acerca de distintas notas, acerca de cómo describe la comunidad, de cómo describen a los inmigrantes, de cómo es el tema de la comunidad, de cómo es el paisaje. Es impresionante cómo estas tradiciones inventadas están al servicio en esta oportunidad del mercado turístico. En realidad me parece que probablemente son inventadas porque en realidad la característica del pueblo, San Martín de los Andes, se creó, digamos, desde su fundación, y es eso lo que se resalta, la posición, y eso es lo que dicen Radovich y Balazote, de los colonizadores que ocuparon esta región, ¿no? Y las características geoclimáticas de la región obligaban a que tenga esas características más similares a la característica de habitación, de construcción, digamos, de la región de los Alpes, y entonces cómo han venido ellos a civilizar. Entonces está destacando esta propuesta de desarrollo turístico en particular, está destacando un sector de la sociedad, mientras paralelamente ubica en un sector de inferioridad a las poblaciones originarias, que además son capacitadas y reclutadas para brindar tareas de servicio dentro de, de los grandes hoteles, de los restaurantes, de las distintas propuestas turísticas, pero que viven fuera de la ciudad, no tienen lugar dentro del ejido urbano, del atractivo turístico, sino que están ubicados fuera, y que en realidad es posible, de eso no están dando cuenta Radovich y Balazote, de qué manera se propuso a toda la sociedad neuquina esta propuesta integral de desarrollo turístico, que iba a incluir a todos los sectores de la sociedad, y se promovía que todos podían participar, ¿no? Como agentes del turismo dentro de estas prácticas. Y lo que van a ver los mapuches con el paso del tiempo es que ellos no están siendo incluidos de ninguna manera, incluso sus condiciones de vida, a pesar de que el turismo ya está generando muchos mejores ingresos en la provincia, y los hoteles han crecido, los lugares de artesanías, digamos, el turismo ha generado muchísimos ingresos a la provincia, pero ellos siguen teniendo los mismos problemas de agua, de hábitat. Sí, Jorge. No, perdón, profe, quería sacar la manito, no la quería levantar. Y entonces, ¿cuál es el momento más propicio para reclamar? Porque es posible que hayan estado reclamando en otros momentos, que el Estado los escuche, pero no los escucharon, ¿no? Y entonces nos vamos al extremo, ¿no?
al corte de ruta en el momento más álgido de la alta turística, que obligó al Estado a buscar estrategias de resolución urgentes, ¿no? Pero todos estos procesos además se aceleran también vinculados a la práctica turística, ¿no? Porque en realidad esas montañas que fueron los territorios que les terminaron dando a las poblaciones originarias, esas zonas que eran más bien periféricas, que no las utilizaba la población occidental, digamos, colonos que fueron a ocupar estas regiones, fueron los territorios que les cedieron en el reconocimiento de sus derechos a las poblaciones originarias, y después, cuando se necesitan esos mismos espacios que antes no servían para nada para las pistas de esquí, se van a empezar a buscar nuevas estrategias para trasladarlos, ¿no? Aunque en realidad empiezan a ocupar los espacios propios de estas poblaciones, ¿no? Y lo vemos también en el caso peruano, donde Pérez Galán está dando cuenta de los convenios que terminan firmando las poblaciones originarias con las grandes empresas de turismo internacional, ¿no? Que la cesión del uso de los espacios a fin de garantizarse el acceso a ese mercado laboral, digamos, y entonces la desigualdad de oportunidades de los distintos sectores que componen la práctica turística está contribuyendo a que haya grupos que se van a beneficiar mucho más incluso de la explotación de estas poblaciones, ¿no? Y está mencionando, por ejemplo, y cuando leí el texto de Pérez Galán, no sé si les habrá pasado a ustedes, cuando vemos las películas de los colonizadores que se llevaban unos cuantos indiecitos para que les carguen los equipajes, los bultos, como animales de carga prácticamente, y todavía en la actualidad Pérez Galán, en algunos circuitos turísticos que incluyen caminatas, hay circuitos que van caminando a los sitios arqueológicos, hay actividades de ecoturismo de vínculo con la naturaleza, donde si lleva, digamos, en guiado a varias personas, se requiere una gran cantidad de cosas, incluso algunas veces duermen en el camino, entonces llevan carpas, bolsas de dormir, alimentos, y es como bestias de carga que incluyen a las poblaciones locales para participar en este tipo de actividades, ¿no? Y entonces estamos viendo una enorme precarización y un uso múltiple, ¿no? De las poblaciones, que no solo, como dice Fuller, eh, se transforman ellos mismos en objetos del turismo que se muestran, y que construyen un montaje de su propia cultura para mostrar al turismo, sino también este otro caso extremo que está mencionando Pérez Galán para el caso peruano, de lo que está pasando con las poblaciones originarias dentro de la práctica turística, ¿no? ¿A ustedes qué les pareció? Dale, Graciela, te escuchamos. Buenas tardes, profesora, buenas tardes a todos. En realidad yo quería comentar un poco en concordancia con lo que decía recién Jorge, que este estudio que realizan los autores, en general me parece que ocupan los informes emitidos por este diario en su
subsegmento de viajes y turismo como una especie de crítica al modelo que se trata de imponer en el caso del turismo en Neuquén, de aldeas montañeses europeas, con sus habitantes todos blancos, todos puros, pioneros, los primeros colonizadores, y tratando de esconder al aborigen, al nativo, como si no hubiera habido pobladores anteriores en nuestra Patagonia, y como si fueran parte, como usted decía, del paisaje, un objeto más del paisaje, ¿no? Igualmente, bueno, en el texto elaboran dos puntos contrapuestos en lo que respecta a la actividad turística. Uno es el caso bueno, de San Martín de los Andes, y el otro era el caso de este microemprendimiento, por así decirlo, de autogestión por parte del pueblo aborigen, que si bien ambos son experiencias distintas, en cuanto a que uno es un proyecto de una empresa privada o de empresas privadas, y el otro de autogestión de la población, ambos acarrean inconvenientes para los locales, ¿no? En realidad para la población aborigen local. Claro, porque igual siguen siendo grupos que están ubicados en inferioridad de condiciones para el acceso a los recursos, para planificar, para promover sus destinos turísticos. La realidad es mucho más compleja, ¿no? Para las poblaciones locales. Sí, y en realidad en el segundo caso, el microemprendimiento autogestionado, lo que estaba generando es que la mayoría de la población joven se vuelque a la actividad turística y se dejen de realizar otras actividades económicas que eran necesarias para la subsistencia del pueblo mapuche. Y necesariamente, ¿no? Porque lo vemos en la práctica actual, digamos que se pensaba que en el nuevo milenio, en el siglo XXI, el turismo iba a crecer exponencialmente, mucho más de lo que creció en el último cuarto del siglo XX, y que entonces no solo iba a alcanzar todos los rincones del planeta, sino que además se iba a diversificar, iba a crecer, y en realidad la pandemia vino a pinchar el globo de ese imaginario que se construyó y se había consolidado en algún momento, y hubieron muchísimos sectores que se quedaron fuera, ¿no?, del mercado económico, y el que no tiene espalda o el que no tuvo, por ejemplo, no estuvo en las ciudades. Nosotros estuvimos investigando un poco lo que pasó con los servicios gastronómicos y hoteleros acá en la capital, y también un poco en la quebrada de Humahuaca. No en la quebrada de Humahuaca, estuvimos con unos compañeros haciendo trabajo de campo en La Quiaca, y en realidad lo que la realidad nos mostró, digamos, los hoteles, los emprendedores contestaron, es que, por ejemplo, acá en la capital, muchos subsistieron con los repatriados o los empleados de las minas, ¿no es cierto? Pero que este año, por ejemplo, en lo que iba del año hasta el junio de este año, no habían tenido recepción de turistas, ¿no? Y lo que nos corresponde en el caso de La Quiaca es que, por ejemplo, ellos no accedieron tampoco, a pesar de reunir los requisitos impositivos para acceder a los subsidios que otorgó el gobierno nacional. Algunos los recibieron 1 o 2 meses y los demás no recibieron, y que también se inscribieron, por ejemplo, para recepcionar a aquellas personas que eran repatriadas a nuestra provincia, tanto estudiantes que están en otras provincias como
como personas que estaban trabajando o por distintos trámites que al volver a la provincia tenían que hacer un aislamiento antes de poder regresar a sus casas, y que, por ejemplo, los servicios hoteleros del interior de la provincia, al parecer, por lo menos en el caso de La Quiaca, no pudieron acceder a recibir a estos viajeros, y entonces, como creció, al depreciarse, seguirse depreciando el peso argentino con respecto al peso boliviano, hubo mayor comercio fronterizo desde Argentina hacia Bolivia, y entonces llegaban muchos viajantes a La Quiaca a vender sus productos en la frontera, y eran ellos los que se alojaron en los hoteles y fueron resolviendo, digamos, y subsistiendo durante la pandemia, y en la actualidad, digamos, en esta primera mitad del año, la mayoría de los servicios gastronómicos, ¿no? Pero vemos entonces que además, a pesar de que hayan habido estrategias paliativas al problema del coronavirus y de la suspensión del tránsito turístico, son bastante variadas las estrategias que ha desplegado los emprendedores turísticos y las poblaciones locales para subsistir en estos contextos, ¿no? Y entonces, si las poblaciones originarias abandonan definitivamente las actividades de subsistencia y después, de un momento al otro, como nos ha pasado con la pandemia, se acaba el tránsito turístico, ¿de qué va a vivir la gente? ¿No? Porque la mayoría de los servicios y todas las actividades giran en torno a la práctica turística. Y si además los subsidios llegan a las grandes empresas, pero no a los pequeños emprendedores, vemos que las dificultades para, para, para resolver la existencia, digamos, se complejizan, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Retomo una reflexión de Daniel Santana, la antropología. Vieron que al principio les ponía antropología del turismo o estudios antropológicos del turismo, y en realidad lo que dice Santana es que la antropología y los estudios interdisciplinares, y dentro de esos grupos interdisciplinares, los profesionales del turismo, son importantes en su aplicación, en la interacción dialógica entre el ámbito académico y los gobiernos, las administraciones, los organismos, las empresas privadas, ofreciendo resultados para inducir cambios o prevenir los efectos negativos del turismo, ¿no es cierto? Y entonces él dice, ese es uno de los aportes que hace la antropología como disciplina académica al ámbito del turismo. Y eso lo podemos ver porque algo parecido señala Pérez Galán, por ejemplo, con respecto a todos los problemas ella está analizando varios casos, no uno solo, y en todos los casos, si bien son disímiles los resultados, el proceso también ha sido disímil. Ella dice que es muy necesario considerar lo que pueden aportar los estudios antropológicos en particular, pero en realidad se amplía mucho más si son estudios interdisciplinarios los que van a dar cuenta de las problemáticas que ha generado la práctica del turismo, para ver de mitigar, de reducir ese impacto del turismo que también, como decía en una de las primeras filminas, van conquistando los territorios con sus monedas, ¿no? En general, para Occidente, que tiene una economía dolarizada o en euros, digamos, es muy barato
acceder al turismo en regiones como la nuestra, como en Latinoamérica me refiero, ¿no? Como región integral. Y entonces han producido a través del tiempo múltiples cambios que no se podría incluso afirmar, digamos, que no están afectando al medio ambiente local, por ejemplo. También están afectando nuestros registros arqueológicos, también están afectando nuestras culturas, ¿no? Y varios de estos textos rescatan los aportes de Hobsbawm, que mencionaba hace un momento Jorge, de las tradiciones inventadas, y cuáles son los efectos, ¿no?, de las tradiciones inventadas. A ver si. Y entonces, yo quisiera que revisáramos cada uno de los casos que estamos mirando, ya que no tuvimos el teórico de la semana pasada, retomaríamos los textos de la semana pasada y los actuales, porque en realidad en términos generales, digamos, están analizando la economía política y los impactos negativos sobre la cultura y las formas de organización en los ámbitos locales, ¿no? Estos estudios que hemos estado viendo, si bien algunos de estos estudios ignoran el papel que desempeñan las poblaciones locales, e incluso el papel que juegan los turistas dentro de los estudios de la problemática del turismo, que son fundamentales, digamos, no solo pensar en una propuesta de desarrollo turístico es positiva únicamente porque va a generar ingresos económicos, ¿no? Estamos viendo en estos estudios de caso en particular que en realidad no necesariamente la cuestión económica va a resolver todas las problemáticas que tienen que ver con las poblaciones, ¿no? Y no solo probablemente nos estaríamos refiriendo a las poblaciones locales como los mapuches, en el caso, a las poblaciones mapuches en el caso de Neuquén, sino también, por ejemplo, las poblaciones de los ámbitos urbanos que se ven afectadas por la afluencia turística, y lo pensábamos los otros días en el caso, no me acuerdo si fue con ustedes, hablando del caso del carnaval o de lo que provoca el enero tilcareño, digamos, en toda la comunidad, ¿no? En todo el pueblo de Tilcara y en todas las poblaciones que son invadidas por este turismo masivo que sí, que depreda, que ensucia, que consume los recursos, y se observa, por ejemplo, que se acabe el agua, si se corta el camino y no hay reabastecimiento, las mercaderías, los alimentos, la forma en la que se afecta el medio ambiente. Hemos visto a turistas subir a lugares donde hay material arqueológico o petroglifos que los dibujan que se toman el trabajo de comprarse un aerosol y de llevarlo hasta esos lugares para ensuciar nuestro patrimonio, digamos, las problemáticas que tienen que ver con el turismo son bastante más complejas, digamos, que solo el papel que desempeñan las poblaciones locales y los turistas únicamente, ¿no? Y entonces, esto lo propone Pérez Galán
una posibilidad es situar estos proyectos desde una perspectiva antropológica reflexiva a partir de una adecuada identificación de los agentes involucrados que indague los procesos por los cuales la población local participa en la prestación de los servicios turísticos, su grado de autonomía frente a participantes foráneos, los conflictos derivados de la nueva actividad y las estrategias desplegadas para apropiarse de esa nueva actividad, ¿no? Ahí, por ejemplo, si llevamos esta reflexión de Beatriz al caso de Neuquén, por ejemplo, vemos que la población local, al no estar pudiendo apropiarse de esta actividad turística que está beneficiando a todo el mundo menos a ellos, se ven obligados para mí a desplegar una estrategia que se puede interpretar como violenta o inapropiada, ¿no? Al cortar los caminos y al tener que asumir una posición hostil, que en realidad eso vulnera el destino turístico, ¿no? Y entonces es conveniente no esperar a que se lleguen a estos extremos en los procesos de generación de una propuesta de desarrollo turístico donde desde una perspectiva reflexiva se deben escuchar todas las voces y se deben incluir esas propuestas en el proceso de construcción, pero además se debe garantizar que todos los sectores tengan la posibilidad de beneficiarse, ¿no?, de los resultados de estos procesos. En el caso de Jujuy, por ejemplo, se planteó el saneamiento de la quebrada de Humahuaca, porque en las épocas de alta turística, al no haber un sistema de cloacas para toda la región, cuando se produce la época de alta turística, también se produce un alto nivel de contaminación del Río Grande y de las napas, ¿no?, del Río Grande como consecuencia de las filtraciones de los pozos ciegos, de las casas, los hoteles y todos los servicios. Y entonces se proyectó desde el Estado provincial y se financió con un préstamo del CAF, de la Corporación Andina de Fomento, pero estuvo destinado a toda la población, ¿no? En el caso de Neuquén, probablemente, en aquel momento, cuando se redactó este informe, no se habría pensado en otorgar cloacas a toda la población, incluida la población originaria que no vive dentro del ámbito urbano, incluido, por ejemplo, la extensión del servicio de agua, ¿no? Y en un lugar tan frío, no sé, ellos reclaman por el agua, pero si no tienen agua probablemente tampoco tienen calefacción. Estamos hablando de situaciones de extrema vulnerabilidad y de carencias muy grandes cuando abundan a pocos kilómetros, ¿no? Ya veníamos viendo, me acuerdo que les costó un poco el texto de Giudice, pero vemos que el uso y gestión de la cultura, como ya venimos viendo, digamos, el uso y gestión de la cultura como herramienta de desarrollo económico, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, se puede plantear o se puede pensar que el foco se centra en la gestión, en la participación de las poblaciones locales, y Pérez Galán está dando cuenta del surgimiento
de las propuestas de desarrollo turístico para pobres, ¿no? Para incluir a estos sectores que en la década de los 90 quedaron desempleados de la minería, desempleados de múltiples actividades, y muchos debieron migrar a los ámbitos urbanos o regresar a las actividades de subsistencia, digamos. Y en este contexto de máxima vulnerabilidad propio de la política económica neoliberal, van a surgir propuestas como estas del turismo de los pobres, donde los gestores del turismo van a ser justamente las poblaciones originarias, las poblaciones locales. Y un ejemplo de esto es el turismo rural comunitario del que habla Beatriz Pérez Galán. ¿Alguien quiere mencionar algo que le llamó la atención del texto de Pérez Galán, por favor? En términos ideales, digamos, si bien después vamos a trabajar en particular los ejemplos de turismo rural comunitario, en el caso nuestro de Jujuy, en este caso estamos viendo esta concepción idealizada que se definió de lo que caracterizó la propuesta de desarrollo turístico rural comunitario, donde dice, Pérez Galán está citando las documentaciones estas que dicen que el turismo rural comunitario es entendido como una forma de organización empresarial, pero sustentada en la propiedad y autogestión de los recursos patrimoniales de la comunidad, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias, y en la distribución de los beneficios para el bienestar de sus miembros. Busca la planificación, la sostenibilidad y la inclusión de la población. Y entonces, una de las primeras estrategias que se despliegan es una capacitación destinada a estas poblaciones originarias que se proponía, y ahí venía la cuestión de los estereotipos en torno a las poblaciones originarias, de enseñarles a ser indígenas de nuevo, ¿no es cierto? Son profesionales citadinos, dice Pérez Galán, los que vinieron a brindar capacitaciones. En un principio brindaron capacitaciones sobre, y que además se la brindaron a determinados sectores que iban a ser, o a determinados grupos reducidos, que iban a ser quienes replicaran estos conocimientos con sus vecinos, digamos, de las comunidades, con el resto de las comunidades. También van a dar capacitaciones en gastronomía, en algunas características de cómo se brindan estos servicios, ¿no? Estas seguridades ontológicas que requiere la práctica turística, donde si bien el turista viene buscando un cierto exotismo y entrar en contacto con prácticas que van a ser diferentes completamente a las propias, no quieren desconectarse y perder todas las comodidades que brinda la vida occidental, y entonces en el alojamiento tienen que haber, por ejemplo, internet, o servirse un desayuno americano, o una cena gourmet internacional, digamos, una serie de servicios, y que es para ellos, para lo que van a capacitar también a las poblaciones locales para brindar estos servicios, donde dice tienen que ser lo suficientemente, no me viene a la mente, pero es como domesticables, digamos, como lo suficientemente flexibles para adecuarse a las demandas del mercado internacional, y entonces estar sonrientes y bien dispuestos no solo a evacuar todas las dudas, sino también
a cumplir todas las inquietudes de los turistas dentro del territorio. Y entonces también se va a formatear de alguna manera a la población local para brindar, si bien lo que se podría llamar un turismo rural comunitario, pero que está inventado desde un programa de desarrollo internacional, como podrían ser esto que gestionan el turismo para los pobres, de inclusión para los pobres, donde en términos ideales los recursos patrimoniales los administra la propia comunidad y dentro de prácticas democráticas y solidarias, ¿no? Con una distribución de los beneficios y del bienestar equitativo para todos los miembros, y lo que está dando cuenta o lo que está mostrando Pérez Galán a través de su investigación es que esos ideales no se cumplen en la práctica turística, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está dando cuenta también de la función que cumplen los profesionales dentro de los territorios, que ellos también están buscando las mejores oportunidades para ellos mismos, al parecer, y entonces algunos se van a constituir en intermediarios de las grandes empresas o de las grandes empresas con las personas mejor posicionadas o que han tenido mejores resultados en términos de brindar servicios de alojamiento, servicios hoteleros o gastronómicos, y entonces van a interactuar y en conjunto, digamos, van a contribuir a la explotación de otro sector menos beneficiado. Ella está afirmando en ese texto que son esas personas que recibieron las capacitaciones y que en teoría las debían volcar hacia el interior de sus comunidades, las usaron para su beneficio propio y desarrollar sus propuestas turísticas, y entonces ella está viendo que ha habido un crecimiento de alguna manera de sus capitales, de que sus hijos han tenido mejores oportunidades para seguir estudiando, y que algunos incluso han llegado al nivel universitario y se han vuelto a seguir trabajando dentro de este turismo rural comunitario que se supone que debía ser inclusivo y que aún así terminó excluyendo, ¿no? a los propios y dividiendo a la comunidad que seguramente tenía una forma de organización distinta y que actualmente por esta intervención del turismo se ha degradado su forma de organización social y probablemente sea muy difícil para ellos recuperarlo. Y bueno, acá tenía una filmina para hablar específicamente del caso de Neuquén, ¿no? En general, digamos, del turismo y la etnicidad, ¿no? El turismo y los grupos étnicos sería, y había tomado unos puntos que me parecían interesantes de resaltar, por ejemplo, esto que mencionó hace rato Jorge, con respecto al ecoturismo, ¿no? Donde no necesariamente es una práctica ecoturística sustentable o que cuida el ambiente, depende de cómo lo definamos a ese ambiente y cómo pretendamos cuidarlo. Podríamos tener algunas discusiones con respecto a este tipo de práctica turística, ¿no? Pero que en el caso de Neuquén ha sido muy propicia, que ha generado muchísimo interés, que han logrado consolidarse como un destino internacional, que han logrado que accedan, que lleguen a la región
inversiones internacionales de cadenas hoteleras muy importantes, también de servicios gastronómicos, tienen un tipo de oferta turística muy bien diseñada, digamos, y que en su momento se constituyó en un ideal del desarrollo turístico que después con el tiempo y en la práctica terminó mostrando las limitaciones, ¿no? Y que de esto es lo que da cuenta. Y entonces pensar en el ecoturismo como una forma de desarrollo sustentable que da la posibilidad de obtener beneficios socioeconómicos y ambientales a nivel local y nacional, procurando la preservación de los recursos tanto naturales como culturales. Eso es lo que dicen Radovich y Balazote, que es lo que se propone en el marco de esta política turística que implementa el gobierno provincial y que en la práctica ellos están mostrando que no necesariamente es así, ¿no? Y en ese contexto, cuando cuando el Estado los agentes del turismo están ofreciendo la naturaleza como un espacio que se va a preservar para las generaciones futuras y que entonces los turistas con su visita van a contribuir a la preservación de estos espacios. La cultura va como de relleno, digamos, porque no se incluye abiertamente, pero es un aspecto central dentro de estos atractivos, ¿no? La posibilidad de recrear la experiencia del colono, de encontrarse con población nativa, pero a la vez disfrutar de la nieve y del paisaje alpino, ¿no? Tenemos ahí un conjunto de contradicciones fundantes, digamos, y entonces repetimos y retomo acá lo que varios autores vienen diciendo, es que la industria turística puede ser tan destructiva como cualquier otro tipo de emprendimiento, ¿no? Cuando no se contemplan los intereses, las necesidades y las expectativas de las poblaciones afectadas por los proyectos. En este caso vemos que en realidad esta propuesta ha contemplado a un solo sector de la sociedad, dejando un componente muy importante no solo de la sociedad, sino del atractivo turístico que se está ofreciendo, fuera de la planificación, fuera de la participación en las actividades turísticas y sobre todo fuera de los beneficios que obtuvo el turismo en materia de recursos económicos. ¿Sí? Excelente, profe. ¿Querés decir algo, Jorge? Sí, profe, o sea, de lo que usted está diciendo, hay dos cosas. Primero y principal, no solamente los turistas van a buscar quizás la cultura local, sino es que muchas veces se terminan desilusionando de cómo lo ven a los originarios, diríamos. Por el hecho de quererlos ver quizás con taparrabo, porque ya tiene un estereotipo dentro de sí mismo de cómo puede ser un indígena, por ejemplo, con plumas, quizás con taparrabo, un poco descalzo, con varios accesorios propios, quizás de la Amazonía, ¿no? ¿Por qué de la Amazonía? Por las películas generalmente que se ponen a ver o por esta industria cultural en la cual lo plantan, lo posicionan a la indígena como los Dakotas, los indígenas norteamericanos, más que nada, del país del norte, mejor dicho. Bueno, entonces cuando ven al sur, ven a un indígena que está con una zapatilla Nike, Adidas, entra a desilusionarse, por ejemplo. O cuando el mismo indígena comienza a realizar quizás la propia artesanía, pero no hace algo propio del lugar, sino quizás hace una imagen de Marilyn Monroe, del Che Guevara o de cualquier otra
lo desvaloriza, es como se siente defraudado de haber llegado a un lugar donde lo han vendido, estos intermediarios lo han vendido como que hay poblaciones indígenas, toda la cuestión, y esto a la vez produce también una reacción diferente. Y en el caso de los indígenas, por ejemplo, tampoco no son caídos del catre, como dirían los principales dirigentes de la nación guaraní, sino todo lo contrario, utilizan esto, como diciendo, esto de afuera, tienen plata y le demos, lo vendamos. Entonces también hay intereses, intereses tanto del lado de los turistas como del lado de los originarios. Ahora, que hay una desventaja, claramente hay una desventaja. Una de las principales desventajas es el poder económico que tiene y la capacidad de movilización que tiene el turista más que nada. Por otro lado, usted nos estaba hablando acerca de este contacto, ¿no? Esta teoría dualista, que bien. Cada uno tiene sus elementos, pero ¿cómo podemos encontrarlo? Cuando hace rato la compañera, por ejemplo, estaba hablando de las experiencias, no sé si dijo autóctonas, algunas experiencias módicas, chicas, a mí me venía a la cabeza que quizás no es porque la gente misma o los lugareños de ese sector quisieron hacer eso, sino es que el mismo sistema comenzó a crear también o a generar, porque es necesario también que comiencen a entrar en el ruedo económico de la industria del turismo, como lo remarca el autor. Necesitamos nosotros que se metan. ¿Por qué? Porque necesitamos mano de obra. Y el turismo muchas veces no necesita mucha mano de obra calificada, se necesita mucha mano de obra comprometida, que conozca la zona, que lleve a las cabalgatas, que esté dentro, no sé, como usted hablaba como un ejemplo, por ejemplo, que lleve las maletas, se necesita esas cosas. Y se necesita que sea del lugar. ¿Por qué del lugar? De esa manera se tiene más control territorial. Porque no solamente por tener un centro de esquí nada más, el turismo se va a desarrollar solamente ahí. Hay muchos factores que van a influir, no solamente las comunidades, sino el tema de los caminos, las comunicaciones y todo eso. Y tiene que ver con todo. Si uno tiene, o si estas empresas tienen el control de todo, van a tener asegurado el éxito de un desarrollo turístico por centenio. Pero si no lo tienen el control, como en este caso, obviamente van a necesitar tranquilizar a estas poblaciones, digo como lo dice el autor, a estas poblaciones, para poderlo tenerlos controlados. Y una manera es dándole trabajo o directamente reduciéndoles a la servidumbre. Y ahí entra otro conflicto nuevamente. Ese es el análisis que hago. Anoche nos quedamos hasta muy tarde con los chicos, con el grupo, y seguramente en alguna oportunidad va a tener de poder leer nuestro trabajo. Estamos no solamente analizando estos textos, sino que regalamos por ahí apreciaciones propias acerca de cómo debería desarrollarse el turismo, analizando, tomando estos tres casos claros y proyectándonos a lo que debería ser el futuro, apoyándonos un poco de lo que nos deja Margarita Barreto. Así que, profe, bueno, eso en relación a lo que está hablando de este encuentro intercultural. Gracias por darme la participación. Dale, gracias. Sí, el encuentro intercultural es Norma Fuller la que está dando cuenta de la interculturalidad y le está poniendo en duda, digamos. Dice, el turismo puede entenderse como un teatro cuyo escenario improvisado se ubica en la zona fronteriza donde los turistas y los locales se encuentran, ¿no? A pesar de que la zona fronteriza representa a la cultura receptora, a pesar de que, ¿cómo es? Donde los turistas y los locales se encuentran, a pesar de que en la zona fronteriza se representa únicamente a la cultura local, no a la cultura visitante, ¿no es cierto? Y ahí ella está poniendo en juego todo este conjunto de expectativas que traen los turistas y está dando cuenta, por un lado, de la perspectiva de la población local con respecto a esta zona fronteriza, a este lugar de encuentro, donde ella está utilizando como ejemplo en particular
un lugar que se diseñó desde una empresa de turismo internacional que se recrea la vida de la comunidad, pero es un espacio recreado, digamos, no es donde la gente vive habitualmente, sino que es el lugar donde se monta esa supuesta vida tradicional, y las poblaciones locales se disfrazan para llenar las expectativas de la población local. Y vemos por otro lado que los turistas también están viendo que efectivamente se trata de un montaje, y que no es la población local, aunque esperan, digamos, encontrar a las mujeres y a los hombres vestidos con la ropa tradicional en su propia comunidad en pleno siglo XXI. ¿No es cierto? Esperan conocer al indio muerto, al indio que ya no existe o que vive, como en el periodo colonial o como en el periodo previo a la colonia, digamos, cuál es la expectativa que tiene, cuál es esa autenticidad que busca el turista, y entonces ella está, digamos, poniendo severamente en duda si se trata realmente de un encuentro intercultural y que el turista llega a conocer las prácticas tradicionales propias de estas comunidades, y si a su vez los grupos receptores están conociendo, construyendo un vínculo con los turistas y conociendo de alguna manera la cultura de los turistas, sobre todo cuando Norma dice que los turistas no son los mejores referentes de su sociedad ni del rol que cumplen dentro de su sociedad, sino que por el contrario, son personas que están descontracturadas, que están fuera de su contexto, que probablemente visten y se comportan de otra forma. Y entonces, ¿qué es lo que está conociendo la población local con respecto al otro? Sí, Jorge. Profe, quiero que me pueda colaborar en esto. Cuando habla acerca de la frontera, lo que entiendo, y anoche tuvimos también esta discusión, no está hablando acerca de la delimitación fronteriza territorial, sino lo que está haciendo es posicionándose, puede ser en cualquier lugar, puede ser en Jujuy, puede ser en Bolivia, puede ser en cualquier lugar, sino en ese espacio donde se encuentra quizás el anfitrión y en este caso el turista. Eso es por un lado lo que entendemos cuando habla acerca de las zonas fronterizas. Ahí quiero decirlo. Las zonas fronterizas son esos espacios de encuentro, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, los principales atractivos turísticos donde fundamentalmente transitan los turistas y entran en contacto con los artesanos, digamos, es como hacer un recorte de la realidad que no está describiendo una provincia o una ciudad en general, porque los turistas pasan por la esquina de mi casa, que yo vivo en Reyes, y van a las termas, pero la frontera, ese espacio de encuentro puede ser la pileta de las termas, esos lugares a donde ellos van y andan mayormente e interactúan con las personas. En mi casa, en mi cuadra, probablemente ni pasan, digamos. Entonces, la frontera no es todo, sino esos espacios particulares, dice Norma Fuller, donde se da el encuentro, ¿no? Eso le llama a ella zona fronteriza. Maravilloso, profe, maravilloso, porque de esa manera nosotros también nos podemos posicionar respecto a la lectura de la autora. Muy bien, gracias, profe. De nada, es una construcción conceptual. Recuerden que cuando estamos definiendo a los turistas, cuando estamos definiendo a la población receptora, cuando estamos definiendo un destino, cuando estamos definiendo, que me parece interesante este concepto que utiliza ella de zona fronteriza, porque es un territorio que se podría transformar en neutral
porque es un territorio propicio para que se desplace el turista, pero donde ese desplazamiento y ese movimiento está mediado por la interacción con las poblaciones locales o con los grupos receptores, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí vamos terminando de ver, de analizar el problema de la antropología y el turismo, si bien vamos a seguir viendo el tema de la antropología y el turismo, ingresa en este ámbito también el desarrollo sustentable, ¿no? Que ya lo vemos fuertemente marcado, pero vamos a trabajarlo en particular en la siguiente unidad. Así que, bueno, alguna alumna me preguntaba sobre parciales. Nosotros hemos dicho desde la presentación de la materia que no vamos a tomar parciales, tenemos un trabajo final y probablemente hagamos esta experiencia de campo que nos sirva también para empezar a identificar de qué manera se puede construir este trabajo final y que nosotros quisiéramos que pudiéramos ver. ¿Alguien quiere agregar algo más? Marce. No te escuchan. Perdón, no había desactivado, no había activado el micrófono, mil disculpas. No, te estaba escuchando la clase, muy linda, muy didáctica, y la verdad que los temas que se han abordado en estos textos movilizan bastante y nos obligan a tener una mirada problematizadora de la actividad turística, sobre todo de esta contracara que tiene el turismo, si bien es una actividad que nos es grata, también como futuros licenciados en turismo, si bien ustedes no van a ser antropólogos, pero tienen que, me parece que es muy pertinente que puedan llegar a tener un panorama general de cuáles son los impactos en el ámbito social, porque ninguna actividad, por lucrativa que sea y por buena que pueda llegar a ser a determinado sector, es buena si perjudica a otro sector en lo económico, en lo cultural, en lo que son sus representaciones simbólicas, en lo que es la identidad de los grupos, ¿no? El trabajo realizado por Balasotti y Radovich es muy interesante, muy interesante, la verdad, porque ellos toman como referencia un área determinada, pero es una realidad que se viene repitiendo en varios escenarios turísticos. Y yo creo que son estos espacios, indudablemente, donde hay que poder arrojar una mirada crítica sobre la situación, porque ya estamos viendo que hay sectores que se benefician muchísimo de los ingresos de la industria turística y hay otros que se ven sumamente perjudicados. Quizás acá en el caso local nuestro no lo podemos apreciar de la misma manera porque son realidades distintas, ¿no? Con lo que pasa con el pueblo mapuche. Pero así como vos señalabas, Elisa, de que la gente, los nativos del lugar, van a ser los que acarrean las bolsas o los equipajes o que van a ser empleados para las tareas pesadas, acá hubo mucha esperanza puesta por la gente en el turismo y se han desarrollado las actividades en beneficio de los grupos empresariales y la gente del lugar poco y nada vio de esos beneficios, ¿no? Entonces, está bueno que ustedes puedan hacer esta lectura haciendo también una transposición a la realidad nuestra, cómo nos está atravesando. Y bueno, eso lo vamos a trabajar el día jueves, pero la verdad que me encanta porque a mí me gusta mucho viajar,
no me gusta ir con grupos de turismo porque soy medio rebelde y hay que cumplir con determinadas normativas cuando uno contrata un tour, y a mí me gusta hacer lo que se me da la gana. Pero creo que esto hay que verlo, ¿no? Hay que ver cómo se va a hacer el turismo, ¿no? Cómo se va a encarar y qué propuestas se pueden acercar desde el lugar profesional en que ustedes van a ocupar el día de mañana, cuando ya dentro de poco tiempo, espero, ya sean profesionales, ¿no?, en ejercicio. Muy, muy linda, la verdad, la clase muy linda y los textos muy lindos. Ojalá que todos lo hayan podido percibir así, porque incluso si uno no está dentro del ámbito del turismo, es muy movilizante, es muy movilizante. El turismo es lindo, pero bueno, hay que tener esta otra visión también, ¿no? Muy bien, y felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Buenísimo. Entonces el jueves, Profe, sí, yo quería preguntarle sobre el trabajo de campo, ¿cómo lo desarrollaríamos ese trabajo de campo? voy a ver si logramos conseguir que nos abran la facultad e ir y nos habilitan un aula. La consigna va a ser que observen, que salgan a hacer una salida de observación cada uno en el lugar donde vive, para identificar cuáles pueden constituirse en atractivos turísticos que ahora todavía no se están activando o no se han construido como atractivos turísticos, y aquellos que sí, digamos, que de su ciudad, de su pueblo, de su comunidad, ya forma parte de la práctica turística y que existe, pero que todavía no se ha tomado en consideración. Si bien estamos reflexionando críticamente sobre la práctica turística, en todos los textos hemos venido viendo distintas propuestas de desarrollo turístico, de ecoturismo, de turismo cultural, de turismo histórico, de múltiples propuestas, digamos, que ustedes pueden tratar o que pueden identificar teniendo en cuenta toda la información que ya manejan, para proponer activar algo dentro de sus comunidades, de sus ciudades, como atractivos turísticos. Y entonces tendrían que hacer un informe de no más de 2 páginas, dando cuenta de eso. Y la idea es que nos podamos ver para contar ese tipo de cosas, por ahí mostrar imágenes o poder describir esos lugares o lo que les gustaría o que les parecería que sería un buen atractivo turístico. ¿Sí, Jorge? Profe, Sí. 2 cositas. Primero, 2 puntos mejor dicho. Primero, no podemos subir el trabajo porque no está habilitado para cargar en el aula virtual. Después, por favor, le pediría si nos podría hacer la atención de habilitarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, pero tremendamente interesante, ¿sí? Y le pregunto algo que anoche lo estuvimos debatiendo con Mariana esta tarde. ¿Hay posibilidad de poder hacer algo en conjunto? Porque nosotros ya tenemos propuestas concretas en lugares concretos y propuestas innovadoras, apoyado en lo que ya venimos aprendiendo, más que nada. Vamos a abordar un poco lo que es el etnoturismo, y la verdad que 2 páginas va a ser como, nos vamos a quedar muy corto, porque lo que queremos hacer es una propuesta seria y donde realmente se puede ejecutar, y donde lo vamos a hacer independientemente de la materia o no, donde lo vamos a hacer. Es por eso que le pregunto si está esa oportunidad y posibilidad de poder hacer
complementar con algunos compañeros que ya venimos trabajando. Es más, ya hicimos un poco de trabajo de campo, visitando algunas comunidades que hemos sido invitados para poder casualmente tener esta visión y desarrollar un trabajo, un producto realmente en la cual estén involucrados más que nada ellos, y en algún momento nosotros, cuando tengamos la oportunidad de ser estos profesionales del turismo que tanto estamos hablando. Así que bueno, estas dos cositas nada más, profe. Dale, lo del aula lo ves vos, Marce, ¿querés que lo vea yo? Que ellos piden que le habilites, y después, ¿sí? Bueno. Sí, ahora lo estoy buscando y corrijo, pensé que estaba habilitada, había hecho Sí, todo yo lo... también, pero Profe, Sí, ahora lo veo. profe, puede ser que usted la había puesto Mariana para Flores pide... 26 a las 23:50 y el sistema lo tomó que a las 23:59 de anoche. Por eso los chicos no pueden subir. Yo mi trabajo sí lo había subido temprano. Yo después le paso la foto. Me salía con 12 días de retraso. Yo le saqué captura de pantalla, pero ahora los chicos no pueden subir. Pero debe ser ese problema, porque a todos los profesores le pasaba que ellos decían para tal fecha, pero el sistema lo toma para el día anterior. Debe ser que eso le pasó a usted. Puede ser. Hola, profe. Exactamente así como dice Gisela, es el problema del aula virtual para poder habilitar. Bueno, pero ahora ya está corregida la fecha, así que teóricamente lo tendrían que poder subir. La fecha sí, pero no nos habilita para poder subirlo. O sea, nos sale como que ya lo habíamos entregado, o sea, como que está fuera de entrega, no hay posibilidad de entregarlo, a eso nos referimos. Hay que desbloquear, tiene ahí, Claro, cuando vos editas, Marce, si no me fijo yo, cuando uno edita, hay uno de los ítems que te permite bloquear el acceso. Yo en general no lo bloqueo para no, viste, que si se pasa de la fecha, se puede bloquear y ya no pueden subir ellos los trabajos. Y probablemente está presionado ahí el botoncito de bloquear. Lo tenés que desbloquear. Ahora pero, lo veo. Dale. Con respecto, Jorge, a lo segundo. Listo, ahora lo veo. Dale. Igual la fecha ya la corregí, o sea, figura como que es esta noche. Ah, está bien. El trabajo final más o menos tiene que ser una propuesta de desarrollo. Recuerden que los grupos no son más de 3 integrantes como hemos venido a lo largo de la cursada, pero sí lo pueden trabajar en forma grupal, y en realidad queremos hacer esa primera instancia. Por ahí ustedes ya tienen una idea más avanzada, otros compañeros que no, y entonces es como el disparador para empezar a pensar en lo que va a ser el trabajo final. Y entonces queríamos verlos verlas y verlos para conversar sobre esa idea de activación que se les ocurra, y cómo como una forma de guiarlos un poco. El fin del cuatrimestre es el 10 de diciembre, en esa semana y probablemente en la anterior, porque ustedes son muchos. Hagamos las presentaciones de los trabajos, dependiendo de cuántos grupos se conformen, digamos, pero en esa última semana de noviembre y primera de diciembre, y la segunda hasta el 10 de diciembre, vamos a utilizar el tiempo para compartir, ¿no? Para hacer como un coloquio final donde vayan presentando sus trabajos finales con los compañeros, los podamos compartir, analizar, reflexionar en conjunto, lo que nos permite esta práctica de construcción de conocimiento compartido es no solo conocer más a los compañeros, sino también las distintas perspectivas desde las que miramos la realidad y las distintas formas en las que nos proponemos abordar la realidad. Y entonces la instancia de presentación de los trabajos finales también es muy importante en el proceso de evaluación y en la nota final.
Sí, Graciela, te escucho. Sí, profe, quería preguntarles para cuándo estaba previsto esta actividad del trabajo Es grupal que vamos a realizar. es la segunda semana de noviembre, que vendría a ser, a ver, ahí me fijo, si tengo un almanaque por acá, para que tengan tiempo de ir observando, de irse organizando y yo de conseguir el lugar. Podría ser el martes 9 o el jueves 11 en horas de la tarde, probablemente entre las 3 y las 5, porque, por ejemplo, el martes ahora después tienen historia, y entonces tienen que entrar a clases. El jueves, ¿qué disponibilidad tienen? Profe, sí, eso tendríamos que ver también con el profesor y la profesora de procesos históricos, de que no nos choque. Si mal no recuerdo, también en esa primera semana tenemos parcial de procesos. Ellos quedaron, creo que en confirmarnos si no era martes o era miércoles. Creo que martes era. La primera semana es la semana que viene, que es la del 2, y yo les digo la del 9. Si no, la pasamos al 16, que es la semana siguiente. El martes 16 o el jueves 18. ¿Qué tienen después del práctico el jueves? Geografía tenemos, profe. Es re accesible ese profe, así que yo creo que va a quedar más cómodo. Es raro. No, es re bueno el profe de geografía, así que si le pedimos con tiempo, yo creo que no va a haber problema. Ajá. Bueno, podría ser. ¿Sería para el jueves 18? ¿Sí? ¿Les parece el jueves 18? Listo. Disculpa, profe, se me entrecortó. ¿Qué pasó? Estamos pensando que la clase presencial sea el jueves 18. ¿Sí? El jueves 18 de noviembre. Y de ahí va a ser, digamos, para los que ya tienen ideas pensadas, seguirlas madurando, y los demás empezarlas a construir para ya empezar a trabajar en el trabajo final. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Igual les vamos a hacer una guía, un instrumento ahí para que se guíen con respecto al trabajo final. Pero es el jueves, no es el martes. Marta. Graciela, te quedó levantada la mano, no te escuchan. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Les confirmo igual si vamos a tener aula y todo eso. Sí, Profe, pero el martes que viene, ¿no es feriado? ¿A suerte o qué? Ay, tenés razón. Bueno, nos veremos en el cementerio entonces. Nos vemos la siguiente entonces. Tenés razón. El 6. El 8 sería entonces, profe, que nos daríamos. Sí. Bueno, no, el 9. No, perdón. El 9 de noviembre, y a la semana siguiente sería lo de la clase presencial. Bueno, por suerte que les dije hoy y me adelanté entonces, porque si no habríamos perdido. Antonella, escuchamos. Sí, tengo una duda. Grupal. ¿Sería individual o grupal, profe? ¿Vos ya tenés grupo? Bien, gracias. Bueno, sí. Sí, yo tenemos grupo. Buenísimo. Hasta el siguiente martes, entonces. Profe, entonces el trabajo que vamos a hacer ¿es grupal?
sea, ¿podemos Sí. hacerlo grupal? Sí, Ajá. sí, Bueno. sí. Bueno. Hasta luego, dicen los compañeros por el chat. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego a todos y todas. Hasta luego, luego, todas. Profe Marta. Hasta luego, profesora. Adiós, Adiós. profesora. Quería, Chao. profe Marce, quería hacer una consulta del trabajo, Bueno. Sí, del trabajo 5. Si le había llegado correctamente. Sol Rivero. Sí. Déjame que me... Ahí le había Profe, dejado un comentario. muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias por Hasta su luego. tiempo. Después sería, profe Marcela, sería muy importante, Sí, de ese análisis que siempre nos hace a nosotros, creo que ahora vamos a mandar el práctico, ¿sí? Que nos haga una devolución así bien objetiva, estas que duelen, así nos vamos todavía enfocando más todavía en lo que va a ser el próximo trabajo, que ya lo tenemos en la cabeza y en carpeta también. Gracias, profe. ajá, muy bien. Que tenga un muy buen día, una buena semana. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente a todos. Sí, Sol, llegó tu trabajo. Ah, bueno, ahí le había dejado un comentario. Bueno, después lo leo. Bueno, eso era todo. Que tengan una linda semana, profes. Igualmente, Bueno, gracias. Cuídense, chao. Chao, hasta la Chao, próxima. chao. Profe María, Sí. buenas tardes. La clase pasada en el práctica, la clase práctica, hablé con la profe Marcela por mi situación de que me encuentro embarazada. Sí. Y estoy ya gestando el último mes y estoy propensa a que en cualquier momento puedo tener mi bebé. Y puede ser de que se me adelante la fecha de probable de cesárea o no. Solo tengo programada para el 30 de noviembre. Ujú. Y a lo mejor eso perturbe un poco mi actividad en las materias. Yo algo le comenté a la profe Marcela y quería que usted tenga conocimiento. Yo de todas formas el día de la clase presencial, si yo tengo quien me pueda llevar, sí voy a poder participar, pero si ya me tengo que manejar en colectivo, como ya estoy con un embarazo de riesgo por mi edad y todo, no, la verdad que no me favorece viajar en colectivo y llegar hasta allá, pero No. si yo puedo conseguir que me lleven, yo sí puedo participar de la actividad presencial. Y si Bueno, en caso no pueda, no sé si yo puedo trabajar desde casa en alguna actividad que me sugieran relacionado a esa actividad presencial. ¿vos tenés grupo? Sí, estoy con Alancay, somos 2. Ah, bueno. Vemos si ella lo puede presentar o ya nos vamos organizando, no hay problema. Bueno, profe, yo igual de todas formas la voy a tener al tanto y les voy a avisar si pasara algo, pero esperemos que pueda llegar a término y pueda completar las materias. Buenísimo. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, profe. Que tengan una linda tarde. Igualmente, cuídate. Gracias. Hasta la próxima.